sistema extrapiramidal y con el cerebelo. En el sistema extrapiramidal ustedes recordarán esta imagen, digamos, que seguramente la recuerdan de neuroanatomía, ¿no? En donde tienen el núcleo caudado, que es, acá en este corte se ven las colitas, el tálamo, el núcleo lenticular con su parte externa, que es el putamen, y la parte más interna, que es el globo pálido, y las otras sustancias, los otros núcleos, como la sustancia, el núcleo rojo, la sustancia nigra, y sus conexiones, digamos, conexiones entre entonces la sustancia nigra y el núcleo lenticular, conexiones entre estos núcleos con conexiones cerebelosas, conexiones de estos núcleos con la vía piramidal y con la corteza cerebral, ¿no? Desde el putamen a la corteza para coordinar movimientos asociados, desde el núcleo caudado a la corteza, para también tener coordinación de movimiento. Entonces, lo que hacen es funcionar como un centro de distribución, promocionando algunas actividades y suprimiendo las innecesarias, ¿no? El extrapiramidal es el que nos permite dar el paso justo, digamos, ¿no? Que no nos adelantemos ni que nos atrasemos o que no seamos precisos, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener alteraciones cuando hay problemas, alteraciones del tono, alteración de estos movimientos asociados, vamos a tener alteraciones o cambios ante, por ejemplo, nuestra fisonomía, pérdida de los movimientos instintivos, como por ejemplo protegernos de una agresión, y van a ser los hallazgos por ahí que vamos a encontrar en estos síndromes que tengan que ver con todo lo que sea extrapiramidal. Es importante recordar que tenemos neurotransmisores que tienen importancia, porque de hecho los fármacos después van a ir a apuntar a algunos de estos neurotransmisores. Entonces el glutamato, que es excitatorio, el GABA, que es inhibitorio, la acetilcolina, que a nivel del núcleo estriado es excitatorio, la dopamina, que tiene gran importancia en la sustancia negra y el cuerpo estriado y tiene que ver con su déficit en estas neuronas, hace que aparezcan enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Y bueno, ofrece, digamos, el equilibrio entre lo que es acetilcolina y dopamina, ¿no? Entonces, dentro de los grupos de alteraciones extrapiramidales, vamos a tener que diferenciar claramente dos grupos. Digamos. Uno que son los hipokinéticos, que también podemos decir que son hipokinéticos e hipertónicos. El clásico sería el síndrome parkinsoniano. Y por otro lado tenemos los hiperkinéticos o disquinéticos, en donde podemos tener predominantemente hipotonía y en algunos pocos casos hipertonía, ¿no? Como por ejemplo los diferentes temblores, la corea y atetosis y otros movimientos involuntarios que no son permanentes, digamos, pero que en algunos casos pueden requerir una terapia específica. Entonces, con esto empezamos con el primero, digamos, el temblor. El temblor son movimientos involuntarios, musculares, generalmente siguen un ritmo, que se suceden alrededor de un eje. Entonces van a temblar en un sentido, ya sea horizontal, pero siempre siguiendo un eje. Cuando vamos a hacer la inspección o el examen físico de un paciente que consulta por temblor, nosotros tenemos que fijarnos en un montón de cosas, digamos. Por ejemplo, la localización. Entonces podemos tener temblores que pueden afectar solamente a la cabeza y el cuello, solamente a la mano, solamente al antebrazo o a todo el miembro superior, o solamente a los miembros inferiores, o a todo el cuerpo. Entonces, podemos, de acuerdo a la localización, decir dónde precisamente hay temblor. Podemos decir, de acuerdo a la localización, si es localizado o generalizado, y podemos decir también si es proximal, o sea que afecta a los dedos, la parte más distal, o si es proximal. Otra cosa que es importante
caracterizar es en qué momento aparece, digamos. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de temblores. El temblor estático, que es el temblor que aparece en reposo, o sea, estamos quietos y estamos temblando, y el temblor de acción, que puede ser postural o que puede ser intencional. Entonces, el postural sería que al adoptar determinadas posturas comienza el temblor, y el de intención sería que es el que aparece cuando vamos a hacer algo, digamos, o sea, que se manifiesta cuando comenzamos el movimiento. Ese sería el temblor de acción. Otras cosas a tener en cuenta en un temblor es, por ejemplo, la frecuencia del temblor. Eso es muy difícil de apreciar por semiología, porque en realidad estamos hablando de varios episodios por minuto y algunas veces por segundo, o sea, hay temblores de alta frecuencia y otros que son de más baja frecuencia. Por ejemplo, el temblor esencial es un temblor de alta frecuencia, y el temblor del parkinsoniano, por ejemplo, es un temblor de más baja frecuencia. Después también tenemos que ver si puede ser fisiológico, por ejemplo. Entonces, fisiológico sería el que aparece ante una emoción, ante una circunstancia de nerviosismo, digamos, ante una situación, digamos, ante la fatiga, por ejemplo. Muchos de ustedes les habrá pasado que van al gimnasio o van a andar en bicicleta y después se bajan de la bicicleta y se les tiemblan los músculos. Bueno, esos son temblores que de alguna manera son fisiológicos porque ocurren dentro de un marco de actividades normales. Otra cosa que uno debe averiguar también es si, por ejemplo, el temblor aparece ante o después de la toma de ciertas sustancias. Hay fármacos que estimulan la aparición del temblor. Entonces, averiguar ya tanto que sean fármacos medicados como que sean drogas adictivas, digamos. Entonces, averiguar si es inducido o exacerbado por drogas. Y después, cuando lo vamos a clasificar, digamos, tenemos que considerar que está el normal o fisiológico, el que va a aparecer entre estas situaciones, como el cansancio, como las emociones. A muchos les habrá pasado cuando rinden, que tienen un temblor que no pueden controlar. Eso es un temblor que es fisiológico, es un estado adrenérgico exagerado que hace que tengamos ese tipo de alteración. Después tenemos que ver el estático, el temblor estático. Las enfermedades que lo producen son fundamentalmente la enfermedad de Parkinson o los parkinsonismos, la enfermedad de Wilson y todo lo que sea intoxicaciones, generalmente dan temblor estático. Y después tenemos los temblores posturales, ¿no? En donde puede ser una exacerbación de lo fisiológico. Entonces, ahí entra, por ejemplo, el temblor del hipertiroidismo, ahí entra el temblor después de hacer ejercicio, el temblor por ansiedad, el temblor por la descarga adrenérgica, que es una exacerbación del temblor fisiológico. Después tenemos un temblor postural que no tenga que ver con lo fisiológico, como puede ser, por ejemplo, el temblor esencial, que es una enfermedad que suele ser, que es hereditaria incluso, que ya vamos a ver cómo se caracteriza. El temblor de alcohólico, sobre todo el temblor cercano a la deprivación del alcohol, ¿no? O sea, la falta de alcohol. También hay fármacos como el litio, por ejemplo, que nos puede generar temblor. Hay infecciones virales, infecciones bacterianas que den meningitis, por ejemplo, que nos pueden dar temblor. También debemos describir acá un síndrome que es el síndrome de piernas inquietas, que suele darse en personas que tienen alguna alteración, como por ejemplo alguna enfermedad metabólica, puede ser la uremia, puede ser la diabetes. Podemos tener un temblor postural relacionado con las alteraciones del cerebelo, y podemos tener un temblor postural cuando evaluamos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia hepática que tiene la asterixis, digamos, ¿no? Que generamos
que puede tener ese temblor. Y después está el temblor intencional, o sea que es cuando va a ser el movimiento, en donde de nuevo está el síndrome cerebeloso y algunas enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que pueden manifestarse con ese temblor intencional. Así que bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta con respecto al temblor. Hay un montón de enfermedades que nos pueden dar temblor. Entonces, como les dije, podemos tener el temblor fisiológico, el temblor y los otros temblores que no son fisiológicos, ¿no? Por una cuestión de que el temblor esencial aparece en muchas personas y que debemos, digamos, los temblores más comunes serían estos dos que están acá, el temblor parkinsoniano, que es dentro de los patológicos, dentro de las alteraciones de movimientos extrapiramidales o involuntarios, los parkinsonismos son los más comunes, y por otro lado el temblor esencial, que es bastante común en la población general. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta en el temblor esencial es que puede aparecer que es hereditario, o sea que podemos tener antecedentes en la familia, que suele comenzar, que se empieza a presentar desde la infancia, ya en los primeros años de vida, ya puede presentarse. Esa sería la variante benigna, se le dice, porque inicia temprano, es de lenta progresión y generalmente no evoluciona a formas más graves. Entonces aparece en los primeros años de vida, 7, 8, 10 años, y es un temblor que tiene algunas características, como por ejemplo, se exacerba también por situaciones emocionales, pero vamos a ver después que tiene algunas características que son bastante particulares y que nos ayudan a hacer el descarte de que no sea un temblor parkinsoniano. La otra variante que les dije de temblor esencial es el temblor esencial que aparece en personas mayores, más de 50 años, en donde se le puede llamar inicialmente que es una variante maligna, digamos, porque esto aparece rápidamente, evoluciona rápidamente y puede en muchas veces terminar convirtiéndose en una enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en el temblor esencial? No hay un montón de cosas, o sea, lo único que tenemos es temblor. No hay alteraciones de la fascie, no hay alteración de los reflejos pendulares, no hay disbiadococinesia, no hay trastornos vegetativos como sudoración, hipotensión ortostática, o sea, no tienen nada de eso. Y debemos conocer, a ver si lo puse acá, sí, acá lo puse temprano. A diferencia entonces del temblor parkinsoniano, que tiene todas estas características que uno ve el paciente y dice, este es un parkinsoniano, porque ya le vemos la fascie, le vemos la postura, le vemos el temblor digital en cuentamonedas de las manos, vemos que está con la fascie puntuosa o sudada, que puede tener babeo, o sea que tiene alteraciones, digamos, tiene un trastorno de glutorio y un aumento de la formación de saliva, o sea, tiene cialorrea, entonces que puede llegar a escurrir por el costado de la boca. Y después, obviamente, si le buscamos, por ejemplo, el reflejo nasopalpebral es inagotable, que está presente en el parkinsonismo, en la gran mayoría, no en todos, y que en el temblor esencial no ocurre. Entonces, una diferencia a establecer por la frecuencia de este temblor esencial. Este temblor esencial debe ser tratado porque de hecho trastorna la vida cotidiana de estos individuos, y el tratamiento, o sea, primero uno diría, bueno, ¿y cómo yo veo si es un temblor esencial? Bueno, hay estudios para saber, por ejemplo, qué frecuencia tiene el temblor. Se le puede hacer un electromiograma de las zonas donde hay mayor temblor para ver cómo se comporta. Y con eso ir descartando, digamos, las otras causas secundarias, o sea, descartando el alcoholismo, el hipertiroidismo, todas
causas de exacerbación de un temblor fisiológico, ustedes pueden asumir que es un temblor esencial. Dentro del tratamiento, una de las cosas muy interesantes es que mejora con el alcohol. Y vieron ustedes que hay un término que dicen algunos, te voy a sentar el pulso. Bueno, el sentar el pulso es justamente para este temblor esencial que tomando un vaso de vino, y ni siquiera un vaso entero, sino unos tragos, el temblor se reduce durante unas 4 a 6 horas más o menos. Así que bueno, en algunos pacientes tal vez el alcohol sea el tratamiento ideal. Y si no, tenemos la opción de los beta bloqueantes. Lo mejor sería los beta bloqueantes no cardioselectivos, o sea, en donde el mejor de todos es el propanolol, y podemos ir de dosis desde 40 miligramos hasta 320 miligramos por día. Eso sería lo ideal, usar propanolol, pero si no, podemos usar, como les dije, los que no sean cardioselectivos. El otro fármaco involucrado que se puede usar en el tratamiento es la primidona. La primidona es un fármaco que se tiene que dar en dosis repartidas en 4 veces, lo mismo que el propanolol, que hay que dar de 4 a 6 veces al día. La primidona se debe dar de 2 a 4 veces al día y se comienza con la menor dosis, que sería 25 miligramos, y se va aumentando hasta llegar a un máximo en realidad de 750 miligramos al día. Y como otro fármaco que puede usarse, hay un montón de fármacos, pero tienen ustedes algunos anticonvulsivantes como el levetiracetam, como el gabapentin, como el topiramato, como el clonazepam, la mirtazapina, etcétera, que se ha probado, pero ya es una segunda línea de tratamiento con menor efectividad. Y se describe la nimodipina, que es un bloqueante cálcico que se utiliza como vasodilatador cerebral en realidad, y podría tener, digamos, una mejoría, o sea, son dosis relativamente altas las que se deben usar para intentar mejorar el temblor. Si no anda, puede ocurrir que aún con todo este tratamiento, el temblor esencial siga molestando al paciente, sobre todo cuando son resistentes o refractarios a la medicación, y sobre todo cuando son temblor, por ejemplo, que compromete a la cabeza y a la laringe. Entonces son pacientes que tienen el temblor cefálico, puede llevar a darles trastornos de contracturas crónicas musculares que le generen mareos, digamos, un disconfort muy grande. Y los laringios, por ejemplo, a que no puedan hablar correctamente, a que se les corte o que tengan, digamos, una voz que no es bien entendida, que les perturba para su vida cotidiana. Entonces, en esos casos se podría utilizar temblor cefálico y laringio refractarios a estos tratamientos, pueden usar toxina botulínica. La toxina botulínica tiene la desventaja de que tiene un efecto transitorio, más o menos entre 3 y 6 meses es el tiempo que dura el efecto, y después tiene que volver a hacerse nuevamente la inyección. Puede repetirse. Toxina botulínica no hay disponible en todos lados, hay que buscar los médicos que hacen este tipo de tratamiento, que generalmente son neurólogos, bueno, y tener, digamos, el seguimiento con ellos. Y en casos extraordinarios, aquellos que no responden a estas medidas, nos queda una cirugía que se llama cirugía estereotáxica lesional, que consiste en, digamos, destruir ciertas regiones de la zona talámica, y con eso aparentemente hay estudios, no muchos todavía, que dicen que hay mejoría del temblor. La cirugía estereotáxica sirve para esta situación, se decía en casos extremadamente excepcionales, y también para los que tienen, por ejemplo, el síndrome de Gilles de la Tourette, que ya lo vamos a ver en un ratito, que también cuando no tenemos respuesta con la medicación podemos recurrir a este tipo de cirugía. Entonces, me entretuve con el temblor esencial porque es algo bastante común. Y si aparece en las edades avanzadas, como les dije, tiene probabilidad de evolucionar a un síndrome parkinsoniano, pero los que aparecen en las personas jóvenes
requieren un tratamiento porque toda la vida les va a acompañar el temblor y probablemente no empeore, pero sí les perturba en lo cotidiano. Otros términos que debemos tener en cuenta, por ejemplo, son las mioclonías, las fasciculaciones, las mioquimias, que son diferentes alteraciones, digamos, en la respuesta muscular. Entonces, la mioclonía es la aparición de contracciones bruscas y rápidas de uno o varios músculos, que pueden causar desplazamiento del miembro. Entonces tenemos, por ejemplo, mioclonías que generan la extensión de la pierna, mioclonías que nos generan una contracción del velo del paladar o de la laringe, entonces se nos sale un grito que no pensábamos que iba a salir. Puede afectar, por ejemplo, los miembros inferiores, generando como expansiones, como patadas, y esto se sucede en forma de accesos, digamos, rápidos uno tras otros. Las mioclonías pueden aparecer por una gran cantidad de enfermedades neurológicas. Entonces, está el esencial, digamos que inicia en la infancia, que tiene una base hereditaria. Están las mioclonías asociadas a convulsiones. En general hay epilepsias llamadas mioclónicas, en donde no tenemos la clásica convulsión tónico-clónica generalizada, sino espasmos que pueden ser generalizados, que tienen que ver con epilepsias graves. Y fíjense que vamos a tener mioclonías en una larga lista de enfermedades. O sea que la presencia de mioclonía como única aparición nos debe llevar a hacer una gran serie de estudios a los fines de descartar otros tipos de enfermedades. Como ven acá, la esclerosis múltiple, las enfermedades desmielinizantes están en aumento en esta época, pero también el Parkinson, el Alzheimer, las enfermedades por priones, los síndromes serotoninérgicos por supresión o por dosis excesiva de fármacos que tienen que ver con la serotonina, enfermedades hereditarias, mioclonías por hipocalcemia, por exceso de fármacos, por hipoxia. Entonces hay que hacer un estudio bastante exhaustivo si es que tenemos solamente las mioclonías de aparición brusca, ¿no? Entonces, siempre me indican que algo malo está pasando. Tenemos que diferenciarla de estas, ¿no? De las fasciculaciones y de las mioquimias. Las fasciculaciones ustedes la estudiaron cuando hablaron de la motoneurona inferior, ¿no? En donde vieron que seguramente les han dicho que son sacudidas de haces de fibras de un músculo. No es todo el músculo ni son muchos músculos, son fibras. Entonces, vamos a encontrarlas en músculos atrofiados, generalmente en las lesiones de la médula espinal, entonces vamos a encontrar, es común de verlos en el cuádriceps, que son los músculos más voluminosos, que por más que se atrofien, siempre queda algo de músculo, y que son totalmente involuntarios, aparecen sin ningún tipo de control voluntario. Y porque, o sea, me indican de alguna manera que hay una lesión nerviosa, entonces puede haber una mononeuritis múltiple, puede haber una lesión de la médula espinal, puede haber una neuropatía, y después están las mioquimias. Las mioquimias nos pasan a cualquiera de nosotros porque son lesiones, son contracciones que aparecen de manera involuntaria en músculos sanos. Seguramente más de alguna vez muchos de ustedes han tenido que empieza a parpadearles, a contraérseles el auricular, o que comienza a contraerse el bíceps o el deltoides o un músculo de la pantorrilla, y que generalmente tienen que ver con el estado adrenérgico. Cuanto más ansiosos estamos, más factible es que puedan aparecer estas cosas, y son totalmente inocentes, digamos, no pasa nada. O sea, si alguien le consulta porque tiene mioquimias, tenemos que tranquilizarlo y tenemos que mandarle a hacer alguna actividad física que libera ansiedad nada más.
También es común que tengamos algunos calambres. El calambre también aparece en músculos sanos, pero son contracciones prolongadas y tónicas, o sea, hay una contracción que se mantiene en el tiempo. Son involuntarias, pueden aparecer en cualquier músculo, pero es muy común que aparezcan en la pantorrilla. Generalmente son músculos que han tenido un esfuerzo repetitivo, digamos, un trabajo repetido en el corto plazo, y eso genera que después, por diferentes mecanismos que tienen que ver con el agotamiento de glucosa en el músculo, con alteraciones en el paso de transmembrana de algunos iones como el potasio y el magnesio, se pueda producir estos calambres. Entonces, no son patológicos, o sea, no, en algunos casos pueden evidenciar que hay un trastorno metabólico asociado, pero muchas veces ocurren después del ejercicio y demás, y pasan simplemente con el reposo. Y después tenemos los tics. Los tics son movimientos bruscos y breves que siempre se repiten de la misma manera. Tienen que ver con la voluntad, porque nosotros, si nos proponemos que no salga, podemos evitar que salga, pero cuando nos descuidamos, comienzan nuevamente. Entonces, es muy común que aparezcan en la cara, pero pueden aparecer en otro lado. Los tics no solamente son movimientos, sino que muchas veces son ruidos, son también tics fonéticos, porque se pueden hacer chasquidos de lengua, ruidos laringios, movimientos bruscos de aspiración, por ejemplo, que generan ruido cuando se ingresa el aire por la nariz, y que pueden aparecer en personas ansiosas, o pueden aparecer en algunas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Tourette, que lo vamos a ver enseguida. Como les dije, los movimientos, las alteraciones extrapiramidales generalizadas o más permanentes en el tiempo, pueden dividirse en movimientos en síndromes hiperkinéticos y síndromes hipokinéticos. Dentro de los hipokinéticos, que generalmente son hipotónicos, los tenemos a la corea, a la tetosis y al balismo. Con respecto a, lo podemos definir, digamos, como movimientos involuntarios, desordenados, sin finalidad, que no se pueden inhibir por la voluntad y que son de gran amplitud. Entonces, tenemos que observarlos, porque hay algunos que tienen movimientos de más pequeña amplitud, como por ejemplo que mueven una parte del hombro en forma permanente, otros que mueven todo el cuerpo, o todo un hemicuerpo, o todo un miembro. Que bueno, que vamos a ver que tenemos dos grupos dentro de estos movimientos coreicos. Tenemos la Corea de Sydenham y la Corea de Huntington. Puede presentarse con movimientos más exagerados, más violentos, como por ejemplo el balismo, que también podemos tenerlo en forma generalizada o en forma hemicorporal, como hemibalismo, y generalmente cuando aparecen como hemi son lesiones vasculares. El balismo son movimientos de gran amplitud, son desorganizados, pero son bruscos y de gran fuerza, digamos. El paciente puede lesionarse, o si está una persona cerca, puede lesionar a la persona que está cerca por lo violento del movimiento. Entonces, tenemos que aparecen en las lesiones del núcleo lenticular y que cursan con hipotonía. Entonces, síndromes hiperkinéticos que cursan con hipotonía. Dentro de las coreas, como les dije, tenemos la aguda de Sydenham. Ustedes la conocen porque ya vieron en cardio fiebre reumática y saben que la corea es un criterio mayor de fiebre reumática. Ya vamos a ver, es uno de los síntomas más alejados luego del episodio de haber tenido, digamos, de haber iniciado la fiebre reumática. Tenemos la enfermedad crónica, la Corea de Huntington, que generalmente es hereditaria,
afecta, o sea, se hace evidente con los años. Es más común que aparezca en la segunda, tercera década de vida las alteraciones coreicas, y habitualmente va asociada con un deterioro cognitivo y de toda la esfera mental que termina en demencia. Generalmente estos pacientes llegan a los 40 años de vida o un poquito más y fallecen por complicaciones relacionadas, y es una enfermedad que se está viendo cada vez menos por el hecho de que al conocer el diagnóstico se hace la consejería, y estos pacientes no suelen tener descendencia, digamos. Después está la corea gravídica. La corea gravídica es algo que se ve muy poquísimo, que aparece generalmente en el primer trimestre del embarazo, y que es una corea que suele tener relación con alteraciones tiroideas, puede tener relación con el haber padecido fiebre reumática años anteriores, pero actualmente es muy poco frecuente. Después tenemos algunas enfermedades que cursan con movimientos asociados de este tipo, como por ejemplo los síndromes de ataxia telangiectasias, la misma enfermedad de Wilson, que dijimos que era un síndrome más bien hipokinético, pero el lupus nos puede dar una corea por afectación vascular de la zona del putamen. La tirotoxicosis me puede dar, digamos, una corea por el exceso de hormona tiroidea. Las encefalitis, la policitemia vera, las enfermedades cardiovasculares nos pueden dar corea. Y es muy importante tener en cuenta también, por ejemplo, que un fármaco que vamos a usar ahora, cuando veamos Parkinson, que tienen rangos terapéuticos muy estrechos, cuando nos pasamos un poquito de ese rango terapéutico comenzamos a tener efecto adverso, y el efecto adverso puede ser el temblor, la corea, ¿no? Es muy común ver que un paciente parkinsoniano de larga evolución, que ya está en un estadio avanzado del Parkinson, tiene movimientos coreicos, entonces está moviéndose todo el tiempo, y eso es por el efecto tóxico de la levodopa. O sea, si no la toma se queda rígido, así que bueno, muchas veces tenemos que entrar en rangos rondándolo, digamos, ya la dosis para efectos adversos, para lograr que el paciente esté más aliviado de la rigidez que le impone el... Aquí tienen un ejemplo de corea de Huntington. Como les dije, son personas que comienzan con trastornos de comportamiento en diferentes etapas de la vida. Es más común que sea más o menos ahí alrededor de los 20 años por ahí, pero algunas veces comienzan antes, ¿no? Entonces, comportamiento antisocial, irritabilidad, impaciencia, paranoia, que se va exacerbando, y acá ven ya directamente toda la secuencia de diferentes movimientos coreicos en estos pacientes, ¿no? Entonces, tiene una causa genética, que es un defecto cromosómico, que se transmite de herencia de padres a hijos. Por lo tanto, como les decía, es como que vamos teniendo cada vez menos, porque ya la consejería hace que les piden que en lo posible no tengan descendencia, ¿no? Los síntomas ya vimos. Si tenemos esta situación hay que comprender, hay que ver de darle una cabida en la sociedad a estas personas, porque tenemos que tenerle paciencia. A mí me tocó ver hace unos años una señora con corea de Huntington, que era médica, o sea que ella pudo llegar a recibirse de médica, a trabajaba justamente en el Servicio Nacional de Rehabilitación. Y esta señora era exasperante verla, cómo se movía todo el tiempo y hablaba de una manera tan lenta que uno decía, ay, ¿cuándo va a terminar? Digamos, o sea, porque realmente es como que esperábamos que se apure, digamos, a ver si, pero bueno, no pueden, pobres, ¿no? Entonces, tratar de, si estamos ante ellos, acompañarlos, ayudarlos, porque es
es inevitable, no tiene un tratamiento efectivo, y como les dije, evoluciona la demencia, o sea que terminan a los 40 o 45, 50 años, con una demencia avanzada, requiriendo postrados en una cama, con necesidad de asistencia para sus actividades. Por suerte es una enfermedad que está en disminución. Después tenemos el mal de San Vito, ¿no? Esta figurita es la que está en el cocio, creo, que es la Corea Menor o Corea de Saidehan, que es un criterio de fiebre reumática. Seguramente todo esto ustedes recuerdan, pero lo llamativo de la Corea por fiebre reumática es que suele aparecer alejada, generalmente 8, 10 meses, un año después del episodio agudo de poliartritis, que los niños suelen tener lo que se llama, las personas suelen tener el signo del ordeñador porque están con movimientos en las manos y tienen movimientos de hiperextensión e hiperflexión de las muñecas. Y bueno, y Vito habrá sido una persona que tuvo Corea de Saidenhan y le habrán dado algún, no sé, algún poder curativo milagroso a su movimiento, con lo cual se lo santificó después, digamos, ¿no? Pero también es algo que se ve muy poco, en general ya hasta la fiebre reumática se ve poco, y la Corea es uno de los síntomas uno de los síndromes que con menos frecuencia se ve. Como les dije, aparece varios meses después del primer episodio. Suele responder a los corticoides y bueno, y se cura, digamos, con ese tratamiento. Además de después las otras medidas para la fiebre reumática, ¿no? Otro movimiento involuntario, o sea, otro síndrome de movimientos involuntarios que también son hiperkinéticos hipotónicos, este es un distónico en realidad, porque puede tener hipotonía e hipertonía. La atetosis. La atetosis se ve más en las manos y en los pies, y son movimientos también reptantes, lentos, como que son gusanos que se van moviendo permanentemente y que no se pueden abolir por la voluntad del paciente, no los puede contener y que persisten durante el sueño, lo que nos indica que claramente hay un trastorno neurológico que ocasiona la lesión. En general, lo que se puede llegar a ver con más frecuencia es la hemiatetosis, que tiene que ver con lesiones vasculares o tumorales, y muchísimo menos frecuentemente la tetosis doble, que es una enfermedad que ya, digamos, los chicos ya nacen con la alteración y que se va haciendo más notorio en la medida de que van creciendo. Todos estas situaciones que son, digamos, por lesiones perinatales o congénitas, ya se ven en los primeros años de vida. No es que vienen solo con la tetosis, sino que ya vienen con algún otro trastorno neurológico y no tienen una posibilidad de curación. Lo que uno tiene por ahí es la posibilidad de aliviar algunas molestias, y hay que trabajar con estos niños en rehabilitación desde muy temprana edad. En los pacientes adultos, esto pretendía hacer un video, pero como soy muy mala con estas cosas, no pude activar el video. Pero lo que uno ve, fíjense la postura de esta señora que está sentada como displicente en la silla, que tiene la mano, esta es la mano que temblaba, que tenía la tetosis, en donde en todo momento ella está moviéndose, digamos, como con movimientos que no puede contener, digamos. Lo más común, la causa más común sería lo vascular, o sea, lo vascular aterosclerótico, pero también puede ser por enfermedades degenerativas, por trastornos metabólicos, como la hiperglucemia crónica, con generación ya de depósito de sustancias glicosiladas, productos avanzados de glicación en las áreas del encéfalo comprometidas, y también puede ser por fármacos. En ese caso lo que hay que hacer es tratar de retirar lo más rápidamente posible los fármacos responsables. A veces el litio, por ejemplo, se tiene que dar por psicosis
pero bueno, ni bien el paciente está estabilizado, hay que tratar de empezar a retirárselo para evitar la persistencia de estos efectos adversos. El otro término a tener en cuenta son las distonías, que en realidad son ya, como el nombre lo indica, es una alteración del tono en donde no hay una concordancia entre la acción de los músculos agonistas y antagonistas. Entonces se activan a la vez, generando posiciones muy poco, o sea, muy extrañas de los miembros. Entonces puede ser que sean, digamos, hemicorporales, en donde de nuevo entra la lesión vascular, pero tal vez lo más común sea, por ejemplo, algunas lesiones focales, como el tortícolis, por ejemplo, en donde hay alteración en los músculos agonistas y antagonistas del cuello, o sea, entre los flexores y extensores, pero pueden afectar otras situaciones también. La causa, lo decíamos, la forma más generalizada de la distonía sería la parálisis cerebral, que serían también situaciones congénitas o por accidente de parto, en donde el niño queda con una lesión motora difusa que hace que, generalmente afectación de la vía piramidal, en donde van quedando por la hipertonía que tienen con posiciones totalmente viciosas de algunas partes del cuerpo. Fíjense la cantidad de distonías posibles. Ya hemos visto la corea de Huntington, que nos da posiciones totalmente anómales. La parálisis supranuclear progresiva, enfermedad muy descripta, poco común. Los fármacos, entonces la levodopa, los neurolépticos, en general están acá las fenotiacinas, que sería la clorpromacina, la levomepromacina, pero los otros neurolépticos también pueden dar pueden generar alteraciones del tono. Enfermedades que causan otras cosas, como el Wilson, el kernicterus, que en realidad el kernicterus lo que da es el daño cerebral, que al final el niño termina con una parálisis cerebral. Está descrito en el SIDA, en la diabetes. Dentro de las focales, además del tortícolis, está descrito el blefaroespasmo, generalmente tiene alguna causa, ¿no? Un tumor retroocular, una lesión, digamos, en la zona del seno cavernoso, una irritación del nervio que hace que haya un espasmo con lagrimeo del ojo. Después tenemos otras distonías, como por ejemplo la bucomandibular, en donde hay digamos, el paciente tiene problemas para contraer adecuadamente la mandíbula. Y el que se describe, que ahora ya no se ve tanto, porque ya nuestros teclados son más suaves, cuando antes se tenía que escribir con la máquina, que había que golpear las teclas, teníamos distonías en el dedo que más se trabajaba. Entonces estaban descritas estas distonías de los escribientes y de los que también escribían a mano, digamos, en donde había distonías en los músculos de la flexión-extensión de la mano. Prácticamente estas cosas se tratan con toxina botulínica, generalmente si son localizadas, con eso suelen mejorar. O si no, hay opciones con algunos fármacos que son relajantes musculares. El que se tiene que utilizar en estas situaciones es el baclofeno, que es el más efectivo de todo el grupo de relajantes musculares que hay. El Pridinol, estos que vienen en todos los comprimidos asociados a diclofenac, no son útiles para este tipo de lesión. Tiene que ser baclofeno o toxina botulínica inyectable. Entonces, el tortícolis es el más común. Este es el blefaroespasmo, donde vemos esta posición, digamos, esta contracción del auricular. La disfonía espasmódica, la de las cuerdas vocales, en donde el paciente
está hablando y bruscamente le sale un grito o queda sin poder emitir palabra. La braquial, hay, digamos, la de los escribientes. Después tenemos el síndrome de Tourette o de Gilles de la Tourette. Se le puso el nombre de un artista que tenía esta enfermedad. El síndrome de Gilles de la Tourette es un síndrome que es una enfermedad que tiene una causa hereditaria. Por lo tanto, es más común que se vea en personas que se vaya repitiendo en la familia. Generalmente comienza en la infancia, o sea, los niños nacen, está todo bien, hasta que a los 4, 5, 8 años comienzan a tener tics. Estos tics comienzan a ser cada vez más exagerados, cada vez aparecen nuevos tics. Junto con el tic suele aparecer con mucha frecuencia los síndromes de hiperactividad. Entonces estos niños suelen ser ridiculizados en la escuela porque hacen ruido, porque no se quedan quietos. Suelen tener problemas para la parte social por todo este comportamiento que tienen, que es como que son ridiculizados, digamos. Y la conducta va empeorando a lo largo del tiempo. Entonces los tics van apareciendo cada vez más, pueden ser tics motores, entonces parpadeos, saca la lengua, hace un grito, mueve la mano. Es muy común que lo veamos en la cara, perdón. Junto con eso aparecen los que tienen que ver con los sentidos, entonces ruidos de olfateo, ronquidos, vocalizaciones, le salen digamos, dice fona cosas que a veces ni siquiera se entiende lo que dice. Generalmente son impulsivos y agresivos, entonces también eso hace que sean, digamos, que sea muy difícil que socialicen. Después son considerados maleducados porque, por ejemplo, hablan con malas palabras, utilizan palabras muy arcaicas, o sea, tienen un vocabulario limitado en algunas cosas, sobre todo para los tics, ¿no? Y es una enfermedad que puede llegar a ser muy invalidante con los años, ¿no? O sea, la parte intelectual no está comprometida. Entonces, lo que uno tiene que tratar ante el diagnóstico de estos síndromes de Tourette es de tratar de controlar la enfermedad. El tratamiento puede hacerse con terapia cognitivo-conductual, porque ellos no pueden controlar del todo los tics. Si se proponen, lo pueden controlar por un ratito, pero después nuevamente se les salta, digamos, ¿no? Y el tratamiento se puede hacer con varias cosas, pero el halopidol es uno de los medicamentos que podemos utilizar en dosis de 0,5 a 1 miligramo y se puede aumentar a más. Se puede utilizar la clonidina, que es un agonista alfa central, con todos los efectos adversos que puede tener, porque acuérdense que esto también es un antihipertensivo. La guanfacina lo mismo, pero también podemos utilizar, por ejemplo, la risperidona como un antipsicótico atípico que tiene buen efecto en esta situación. Podemos usar la quetiapina. Y si con todo esto y el tratamiento del síndrome, si tiene asociado el síndrome de hiperactividad, hay que tratarlo también, tenemos que ver si el paciente sigue y eso le altera mucho su calidad de vida. Nos queda lo que les mencionaba hoy, la cirugía estereotáxica lesional, en donde se hace, digamos, la cirugía destruyendo sectores profundos del tálamo, y eso podría llegar a mejorar los síntomas. Obviamente estamos hablando de una cirugía que puede dejar unas secuelas importantes, así que hay que ver riesgo-beneficio, pero en general el halopidol es lo primero que se utiliza y lo segundo, por la seguridad, sería la risperidona.
y ya más allá alejado, considerar que estos fármacos tienen muchos efectos adversos, estos clonidina y guanfacina. Paso los síndromes miopáticos porque van a hablar con el doctor Miguel mañana o pasado, y vamos a hablar de Parkinson. En realidad tenemos que hablar de síndrome parkinsoniano, porque ustedes van a ver que dentro de las causas del síndrome parkinsoniano, la causa más prevalente es la enfermedad de Parkinson, pero existe una larga lista de enfermedades que nos pueden dar parkinsonismos, ¿no? Que es todos los mismos componentes, solo que con otra causa, ¿no? O sea, el síndrome parkinsoniano es un síndrome hipokinético, hipertónico. Por eso que ustedes van a tener la rigidez en rueda dentada, digamos, como manifestación del hipertono que tienen estos pacientes. Dentro de debemos describir síntomas mayores y síntomas menores. Los mayores, que son los que tienen que estar siempre, o por lo menos en mayor frecuencia, son la rigidez que uno va notando que va avanzando de manera tal de que cada vez el paciente va quedando más rígido y la rigidez le va limitando toda su movilidad. O sea, los pasos son cada vez más cortos, el movimiento de los miembros superiores se hace cada vez más dificultoso. La postura va adaptando por esa rigidez una postura cada vez en flexión. Acuérdense que cuando estamos, generalmente siempre tendemos a ir hacia el lado de la flexión, ¿no? Entonces la rigidez, la manera técnica de evaluarlo sería la prueba de la rueda dentada, o sea, la prueba que la hacemos, que buscamos le flexionamos pasivamente el brazo y ahí lo extendemos y ahí vamos a notar la rigidez en rueda dentada. El temblor, que es un temblor de reposo, es un temblor que inicialmente desaparece con el movimiento. Entonces, este paciente inicialmente puede tomar el agua bien, pero ustedes le dan que él tenga el vaso y probablemente ahí tiemble, pero cuando va a hacer el movimiento desaparece, por lo menos en el inicio de la enfermedad del temblor. Bradicinesia, hipoquinesia. Bradicinesia hace alusión a movimientos lentos y la hipoquinesia movimientos de menor magnitud, ¿no? Y la pérdida de los reflejos posturales. Entonces lo que nosotros vemos es esto, ¿no? La postura del parkinsoniano, desde el normal hasta que ya vamos viendo que va habiendo una flexión y empiezan a perder y ya corta la longitud del paso, o sea, bradicinesia. Ya no hay tanta extensión, o sea, movimiento de balanceo de los brazos. Cada vez los pasos son más cortitos, cada vez hay más postura en flexión, rígida, y fíjense la posición de las manos. Esta es la evolución, digamos, que uno puede llegar a ver a lo largo de los años en una persona que tiene un parkinsonismo. Y después están los síntomas menores. La hipomimia o amimia, la fase del jugador de póker, la marcha festinante, la marcha a pequeños pasos, que empieza, que le cuesta mucho empezar por la bradicinesia, y después por el hipotono va caminando a pasos cortitos y rápidos, y que tiene hasta dificultad para poder detener la marcha, y puede llegar a caerse. Trastornos autonómicos, entonces es común que veamos la facies untuosa por el exceso de secreción sebácea, la cialorrea, el aumento de secreción de saliva que puede llegar a escurrirse por el costado de la boca, la hipotensión ortostática, que es muy notorio a estos pacientes, si a ustedes se les ocurre, qué sé yo, aprovechar un día como hoy, por ejemplo, y sacarle al paciente un ratito al sol, la exposición solar le genera una hipotensión tan severa que terminan haciendo un síncope por hipotensión ortostática, que si queremos hablar con ellos vamos a ver que apenas le escuchamos lo que dicen, porque la voz se va haciendo mucho más de menor intensidad, pero también con menor discriminación de la palabra. Y si le hacemos escribir
el parkinsoniano escribe muy chiquitito comparado con lo que escribía antes. Eso es una cosa que es bastante diferente a lo que es, por ejemplo, el síndrome cerebeloso, en donde solemos encontrar la megalografía, escribe con letras grandes. Como les dije, tenemos que clasificar a los parkinsonismos en los primarios, en donde tenemos acá la enfermedad de Parkinson, y los parkinsonismos plus, en donde tenemos el síndrome parkinsoniano, pero hay otra enfermedad. Otra enfermedad es la que está causando el tema. Entonces se describen la parálisis supranuclear progresiva, atrofias multisistémicas, el parkinsonismo relacionado con la demencia. Vamos a ver que aquí también uno tiene que fijarse, porque la enfermedad de Parkinson evoluciona a la demencia. O sea, un alto número de pacientes con la enfermedad de Parkinson terminan demenciados. Pero un paciente demenciado puede tener un parkinsonismo, ¿no? Los parkinsonismos degenerativos, de vuelta, cosas que ya vimos, la Corea de Huntington, la enfermedad de Wilson, parkinsonismos secundarios adquiridos, como por ejemplo el SIDA, las enfermedades por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, las postencefalitis. Ahora eso no tenemos tanto, pero en épocas, allá por la 1930 creo que fue que hubo una encefalitis epidémica que enfermó a gran número de niños, y estos niños quedaron con un cuadro de parkinsonismo postencefalítico. Muchas veces muchos de ellos tuvieron que ser recluidos en hospitales, digamos, apropiados para el cuidado de ellos, digamos, que fue, de hecho se llamó encefalitis que fue necónomo, ocurrió hace muchos años y después, por suerte, el virus no se repitió más. Drogas, de vuelta a los antipsicóticos, el haloperidol, las fenicinas, el litio pueden darnos un parkinsonismo. Las toxinas, entonces aquí tienen el monóxido de carbono, el manganeso, el mercurio, el cianuro, etc. Los vasculares es lo más común, que tengamos parkinsonismos por lesiones por múltiples infartos, y después otras como el pugilístico y otras, digamos, que tienen que ver con los traumatismos sobre todo. Con respecto a la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson es la afectación de la sustancia negra del cerebro, que evoluciona con la destrucción de las neuronas y la aparición de estos cuerpos de Lewy en las neuronas remanentes, con la disminución del contenido de dopamina en las mismas, digamos. Que obviamente da un síndrome parkinsoniano. La enfermedad recién se hace evidente cuando ya desapareció el 80% de la dopamina de estos núcleos. Por lo tanto, no hay muchas maneras de prevenir la aparición de esta enfermedad. No se sabe por qué ocurre, pero es el parkinsonismo más común. Es una enfermedad de personas de las veces mayores, aunque está descrito el parkinsonismo, la enfermedad de Parkinson juvenil. Y para criterios diagnósticos necesitamos tener estas cosas, digamos. 1 año de evolución de la bradiquinesia y hipocinesia, más 1 de estas alteraciones. El temblor dijimos de reposo, en cuentamonedas, la rigidez en rueda dentada, la pérdida de los reflejos posturales, en donde tenemos la incapacidad de hacer el movimiento, digamos, el contramovimiento para mantener la postura. Por ejemplo, aquí hacemos la maniobra del empellón, en donde tenemos que tratar de hacer el empellón siempre para el lado nuestro, porque si le empujamos al paciente puede caerse directamente para el otro lado, porque no tiene la capacidad de activar, digamos, el reflejo para la postura. Y debe ser de comienzo unilateral,
generalmente comienza en un hemicuerpo. Entonces, si ustedes ven un paciente que viene con temblor y con ciertas alteraciones, como que se tropieza frecuentemente y se cae, hay que evaluar muy bien cómo camina, hay que hacerle un examen buscándole el hipertono, la rueda dentada, hacerle las pruebas de marcha para ver si no tiene marcha festinante, hacerle la prueba del empellón. Y es notorio, si ustedes son observadores y el paciente llega al consultorio, van a notar que una mano tiembla y la otra no. Eso favorece que pensemos que sea una enfermedad de Parkinson. Si viene de los dos lados ya de inicio, lo más probable es que sea un parkinsonismo, o sea, hay que buscarle otro diagnóstico. Entonces, generalmente el Parkinson comienza en un hemicuerpo, de hecho comienza en un miembro, generalmente la mano, y después se va extendiendo. Vamos a ver que dejamos la levodopa para lo último como tratamiento, pero es impresionante cómo un paciente parkinsoniano mejora el temblor y todos los síntomas que tiene con la levodopa. Entonces tiene una muy buena respuesta a la levodopa, que se mantiene durante por lo menos 5 años una vez que se inicia el uso, que naturalmente con el uso de la levodopa comienzan las disquinesias, el paciente empieza con lo que hablábamos hoy, con movimientos distónicos, con movimientos coreicos relacionados por el uso de dosis alta de levodopa, o simplemente ya el efecto de la levodopa en dosis estándar. Y es de curso progresivo, o sea, no se detiene. Vamos a tener que progresar el tratamiento, vamos a tener que acompañar al paciente porque además evoluciona empeorando la sintomatología parkinsoniana y puede relacionarse con mucha frecuencia con demencia asociada. Entonces, nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson van a progresar de esta manera. Esta es una de las clasificaciones que se usa, en este caso lo que se ve es la severidad. Y fíjense, 0, no tiene nada, 1, enfermedad unilateral, 1.5, unilateral más columna, o sea, va quedando ya en posición de flexión. 2, bilateral, pero todavía no tiene trastorno del equilibrio, o sea que puede acomodarse a la maniobra del empellón. 3, ya es bilateral y ya tiene inestabilidad postural, o sea, la maniobra del empellón es positiva, se puede caer. Grado 4 ya está inválido, o sea, necesita asistencia, pero puede caminar, puede estar de pie, pero ya hay que ayudarle a cortar la comida, a higienizarse, a cambiarse ropa, a levantarse y acostarse. Ya el grado 5, el que ya está confinado a la inmovilidad, digamos. La evolución del Parkinson es inevitable sigue este camino, digamos. ¿Qué hacemos con el Parkinson y el tratamiento? Por empezar, tratar de mantener todo lo que sea posible la actividad que realizaba. Si no, tratar de implementar un programa regular de ejercicios. Ir simplificando actividades de la vida, por ejemplo, sacar los botones poner, por ejemplo, broches o velcro en los cierres de las camisas, de los zapatos, facilitar los picaportes, las aperturas de las puertas, que no necesiten que hagan mucho movimiento, porque ellos van perdiendo la capacidad y van teniendo, más allá de que tienen hipertonía, tienen disminución de la fuerza muscular. Tratar de ofrecerle un montón de dispositivos de ayuda, y fíjense, hay una gran cantidad de cosas, como por ejemplo instrumentos que ayudan a que baje o cierre el cierre, o suba el cierre, o instrumentos que ayudan a prender los botones, entonces no hace falta que tengan que hacer trabajo, movilidad fina de los dedos para conseguir. Entonces los no medicamentosos es muy importante, hay que considerar que le vamos a dar levodopa y que además dijimos que hay una alteración autonómica en estos pacientes, entonces es común que no solamente tengan cialorrea, sino que tengan constipación,
y hay que ya evitar que lo tenga, porque encima como no tiene fuerza, después no puede defecar. Que esté siempre bien hidratado, porque dijimos que es común la hipotensión ortostática, entonces no contribuyamos a eso. Y después tenemos diferentes medicamentos. Dentro de los medicamentos yo simplemente se los menciono, porque ustedes el año que viene en neurología tratan de vuelta el tema, pero recuerden que lo que le falta al paciente es dopamina. Entonces tenemos que utilizar agonistas de dopamina. Y dentro de estos tenemos a la amantadina. La amantadina es un fármaco antiviral que tiene también efecto agonista de dopamina. Por lo tanto, se suele iniciar el tratamiento a ver si hay respuesta, por lo menos durante el tiempo. Y después tienen los que se usan muchísimo, son estos agonistas de dopamina como el pramipexol y el ropilinol, que son efectivos, tienen un efecto, digamos, sostenido, y pueden ser útiles durante mucho tiempo. Dentro de los otros grupos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, la selegilina, por ejemplo, es la que nosotros tenemos acá en nuestro país, suele ser de utilidad cuando comienzan los síntomas, cuando recién inician los síntomas de un lado o de un lado, suelen tener un efecto beneficioso. Después, cuando ya la enfermedad ya es muy marcada en un anticuerpo o ya está afectando el otro lado, ya no tiene mayor impacto. Después están estos otros fármacos, inhibidores de la catecolamina o metiltransferasa, o el grupo de la familia de los entacapone. En realidad también se pueden utilizar con muy poca respuesta. Y lo vamos a dar cuando ya hemos probado estos otros y no andan bien y queremos ver si agregando una cosa más podemos lograr alguna mejoría. Así que bueno, los entacapones se utilizan en situaciones más que nada como para darle un plus a los otros medicamentos, a ver si con eso podemos ayudar. Los agonistas digamos, estos son agonistas centrales, como por ejemplo la cabergolina. La cabergolina lo que hace es estimular la liberación de dopamina también, digamos. Entonces se puede utilizar en dosis bastante altas y con efectos, digamos, moderados. Son fármacos que pueden dar, por ejemplo, efectos adversos, como náuseas, cefaleas, pero bueno, serían una alternativa. También se inicia, todo esto se trata de dar antes de llegar a la levodopa. Cuando ya con todo esto se intentó y no se mejora, utilizamos la levodopa. La levodopa se va a dar se tiene que dar varias veces al día. La manera de iniciar sería por lo menos 2 veces al día. Y después, de acuerdo a la necesidad de dosis, se va aumentando hasta cada 6 horas, cada 4 horas. Y cuando ya estamos en la etapa avanzada de la enfermedad, en donde estamos con estos, comenzamos a tener efectos de dosis de levodopa, en donde el paciente empieza a quedarse duro cuando llega el final de la dosis, o empieza a tener cada vez más movimientos coreicos asociados, podemos hacer presentaciones de levodopa de 100, de 150 miligramos, que se dan cada 2 horas más o menos, para tratar de que el paciente no se quede rígido de vuelta. Y bueno, independientemente de todo esto, va a llegar un momento en donde el paciente ya no va a estar con seguramente pramipexol o ropilinol, que son de todo esto que le mencioné acá los más efectivos, y levodopa. ¿Ah? Profe, Sí. una consulta. Ahí cuando nosotros vemos al paciente,
lo primero que damos serían los agonistas de la dopamina, y como última opción terapéutica cuando afecta a ambos campos, o sea, cuando ya no es unilateral sino bilateral, ahí recién se le da la levodopa, o previo a que sea bilateral. Vos podés dar la levodopa cuando querés. El tema es que tenés que probar, porque la levodopa es lo último que queda. Si agotamos la levodopa en etapas tempranas de la enfermedad, después no tenemos que darle después. La levodopa es lo más efectivo. Ese es el tema, digamos. Entonces, por eso es que se dan todos estos otros antes, porque tratamos de dejar la levodopa para el final, porque funciona. Y funciona, como vieron, 5 años vamos a tener una buena respuesta a la levodopa. Después vamos a tener que empezar a hacer digamos, dividir dosis, digamos, hacer algunos cambios para que siga persistiendo el efecto de levodopa. Pero si vos tenés un paciente que está con 85 años y estimás que no va a vivir más de 5 años y te parece que le vas a mejorar la calidad dándole levodopa desde el comienzo, dale levodopa. El tema es que es lo último que nos queda. Por eso es que se deja para el final. Gracias. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y nos queda un ratito para la ataxia. O sea, nosotros siempre hablamos de, en la parte del examen neurológico, si ustedes recuerdan, dijimos que empezamos por el examen de conciencia, de las facies, la postura, la marcha, y después vamos a ir específicamente a el examen de la fuerza muscular, o sea, de la parte motora y de la parte sensitiva. Y después la parte, digamos, de sensorial y ya, digamos, de diferentes, de toda la parte de arriba abajo, digamos, la parte neurológica. Cuando hacemos el examen motor, ya tenemos que tratar de hacer la ataxia, ¿no? Porque cuando hacemos el examen motor, hacemos el examen de la fuerza, examinamos el tono, examinamos reflejos, y ahí ya viene la coordinación, que vendría a ser la ataxia. Coordinación entre fuerza, entonces fuerza entre músculos agonistas y antagonistas, tono, de vuelta, digamos, tiene que ver con la coordinación, que tengamos un buen tono, el tiempo en el que se realiza el movimiento y la rapidez con que los músculos logran hacer con precisión el movimiento. Entonces, cuando hay alguna alteración en esta función de nuestro sistema nervioso central, hablamos de ataxia. Y para que tengamos una ataxia normal, tenemos que tener integridad del cerebelo, de la corteza cerebral, de la sensibilidad profunda y de los sentidos, por lo menos de la vista y el oído, y de sus conexiones, ¿no? Entonces, la evaluación de la ataxia se hace con, inicialmente, el Romberg, paciente en posición firme, con los pies juntos, por los talones y los brazos pegados al costado del cuerpo, y que cierre los ojos. Se lo sensibiliza, como ustedes saben, que le vamos a, si este primero no sale, le vamos a pedir que se ponga con un pie delante del otro, y ahí le pedimos nuevamente que se ponga en posición y cierre los ojos. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el paciente no pueda juntar los pies, ¿no? Ya directamente empezamos mal porque no puede unir los pies. Eso ocurre habitualmente en el cerebeloso, que para estar de pie tiene que tener ampliada su base de sustentación. Entonces, el paciente que tiene un síndrome cerebeloso es muy raro que pueda hacer el Romberg. Así que bueno, puede ocurrir que no lo pueda hacer, puede ocurrir que lo haga, pero inmediatamente se balancea grandemente para diferentes lugares. Generalmente eso ocurre en la ataxia medular, porque acuérdense que el paciente que tiene un trastorno medular, o sea, de los haces posteriores o de los cordones posteriores, lo que va a tener va a ser imposibilidad de saber que él está en esa posición en el espacio. Y ese es el que se está mirando para saber que está bien. Cuando cierra los ojos,
él pierde la conexión y puede caerse. Y después está la otra gran alteración del Romberg, que es cuando el paciente siempre se va hacia un lado, ¿no? Le pasemos en posición de pie, pero resulta que se balancea y se cae para hacia un lado, hacia un costado o hacia adelante o hacia atrás. Generalmente eso es vestibular, ¿no? Son los tres grandes alteraciones del Romberg. El que no puede hacerlo porque no puede juntar los pies, el que cierra los ojos y se cae para cualquier lado, o el que siempre se va hacia un solo lado, que generalmente es el vestibular. Entonces, eso es taxia estática. Después está la taxia dinámica. Para eso tenemos, por ejemplo, la marcha, ¿no? Entonces, le vamos a hacer al paciente que marche hacia atrás, hacia adelante, y vamos a ver cómo marcha. Si golpea los talones, decimos que puede ser una marcha medular, por ataxia medular. Si el paciente al caminar siempre se va desviando hacia un lado, tendríamos que intentar hacerle la marcha, hacerle que camine hacia atrás, hacia adelante, a ver qué pasa, para ver si podemos hacer la estrella de Babinski, que es el caso del vestibular. O si vemos que va caminando y va caminando con los brazos y los pies abiertos, podemos pensar que es un síndrome cerebeloso. Entonces ya con la marcha también evaluamos taxia. Y después tenemos las pruebas, digamos, ¿no? El índice nariz, en donde pedimos al paciente que haga la maniobra primero con los ojos abiertos, entonces tiende el brazo, con el dedo medio se toca la nariz, y una vez que ha repetido la prueba 2 o 3 veces, le pedimos que cierre los ojos y lo siga haciendo. Generalmente el paciente que tiene ataxia, sobre todo ataxia cerebelosa, no le atina, entonces se le va para arriba, se le va para abajo, junto con otros componentes del síndrome cerebeloso. El índice, que es pedirle al paciente que se toque con el índice su nariz y después que toque el índice del operador, del médico, que le va cambiando de lugar el dedo. El índice talón-rodilla. Con eso nosotros valoramos la ataxia dinámica. El movimiento, para que se considere que esté normal, tiene que ser preciso, tiene que ser armónico, tiene que ser con una velocidad uniforme, o sea, no es que aumenta o disminuye la velocidad del movimiento, tiene que ser todo armónico. Si no, algo no está del todo bien. Y podemos decir que hay varias ataxias. Entonces la propioceptiva es la que tienen las neuropatías periféricas generalmente. La medular es muy parecida, ¿no? Porque vamos a tener digamos, la afectación de la sensibilidad profunda, entonces los síntomas son parecidos. Este es el paciente que cierra los ojos y se empieza a balancear y se cae. Es el paciente que cuando camina tiene que ir golpeando la pierna en el suelo, tiene que ir mirando el suelo. El cerebeloso, como dijimos, tiene la dismetría, o sea, no es preciso con el movimiento, tiene la alteración de la velocidad, en donde es un movimiento lento, tiene la asinergia, que es la falta de coordinación de los músculos antagonistas. Entonces van a aparecer una serie de cosas en un síndrome cerebeloso que van a tener, que no puede hacer el Romberg, que cuando le piden la prueba índice y talón rodilla, le va a errar, que cuando le piden pruebas de temblor, el temblor es un temblor de intención. Entonces, por ejemplo, si le piden que él tome un determinado objeto que está sobre la mesa, él va a iniciar bien el movimiento, pero va a empezar a temblar en la medida que se acerca al objetivo. Eso se pone muy en evidencia cuando le damos un vaso de agua, por ejemplo, en donde le damos una jarra, le damos un vaso y que él se sirva el agua y que después trate de tomar. Es notorio como le cuesta, empieza a temblar con la jarra en la mano, vuelca por fuera del vaso el agua, y cuando agarra el vaso, primero lo agarra bien, con fuerza, pero en la medida que lo va acercando al objetivo, que sería la boca, comienza a temblar y no le llega a la boca. Dijimos, no hace el Romberg. Si le hacemos movimientos antagónicos, como por ejemplo la pronosupinación,
no le cuesta, le sale más lerdo, o sea, si tiene un hemicerebelo, él va a hacer bien, pero el otro no le va con diferente velocidad, digamos, no sale igual en los dos brazos. Y tiene otras cositas que ya le vamos a ver. El de las conexiones vestibulares, o sea, la ataxia vestibular, el paciente va a tener el romber cayéndose hacia el lado del vestíbulo lesionado, la marcha va a ser dirigiéndose, desviándose hacia el lado del vestíbulo lesionado, entonces va haciendo la marcha en estrella. Cuando va a tener vértigo, entonces te va a notar que las cosas giran, va a tener nistagmo, que el cerebeloso suele no tener, y las pruebas de taxia, como índice nariz, van a salir. Pero podemos tener ataxia más profunda, como la talámica, entonces ya se asocian otras cosas, entonces se asocia la hiperpatía, el paciente que tiene una labilidad emocional. Si tenemos una ataxia cortical, ya vamos a tener trastornos, digamos, más específicos, como por ejemplo los trastornos sensitivos combinados, como por ejemplo la falta de reconocimiento de figuras, la asterognosia, y muchas veces son mixtos porque están afectados varias lesiones en el sistema nervioso. Entonces, encontramos palabras como la discronometría, que se pierde digamos, la continuidad, la velocidad de la realización del movimiento, que tenemos asinergia, entonces no hay coordinación del movimiento, que tenemos dismetría, es un movimiento desatinado, no llega al objetivo, llega al corto o lejos, que la marcha tiene alteración, esto es los hallazgos para el síndrome ya cerebeloso, ¿no? Que vamos a encontrar la A o disdiadococinesia, que son los movimientos alternantes, en donde no va a poder hacer la pronosupinación, que es lo que habitualmente le hacemos, que vamos a tener estos ejercicios de Fournier, que ya vamos a ver cuáles son, que podemos hacerle fácilmente en el consultorio para ver si es que tiene inconvenientes. Entonces, el síndrome cerebeloso son signos y síntomas referidos a enfermedades del cerebelo que generalmente suelen estar asociados a algunas otras lesiones en otros lados. Sí tenemos que tener en cuenta que tenemos en el cerebelo dos regiones bien delimitadas, digamos, la parte antigua o paleocerebelo, que tiene importancia en la regulación de la postura, o sea, la ataxia directamente, de tipo estática, y después tenemos las lesiones de los hemisferios, o sea, cerebeloso, que sería la parte del neocerebelo, en donde ya tenemos problemas de movimientos complejos, como ahí son más evidentes las dismetrías, las sinergias y las alteraciones posturales. ¿Por qué aparece? Y bueno, por tumores, por accidentes cerebrovasculares, por traumas, por lesión paraneoplásica. Si ustedes recuerdan el cáncer del pulmón, sobre todo el de pequeñas células, puede darnos una atrofia cerebelosa paraneoplásica, relacionado con otras enfermedades, como por ejemplo la esclerosis múltiple, polineuropatías generalizadas, acompañando a lesiones piramidales, acompañando a enfermedades vasculares, sobre todo que den lesiones de tipo síndromes alternos, digamos, ¿no? Entonces, aparecen de vuelta palabras nuevas: eumetría, isostenia, sinergia, diadococinesia. Entonces, eumetría es la determinación del esfuerzo de la extensión del movimiento en una acción muscular. Entonces puede medirse, por ejemplo, con un dinamómetro, a ver si es que siempre repite la misma fuerza. Después tenemos la isostenia, que es la intensidad o fuerza, o sea, la adecuada intensidad o fuerza, en este caso para aprender una cosa. Después tenemos la sinergia,
que es la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas para realizar un movimiento. La diadococinesia, que es la facultad de ejecutar rápida y en forma rápida y voluntaria movimientos que son sucesivos y opuestos o antagónicos. Entonces, el paciente con síndrome cerebeloso tiene dismetría, tiene alteración o sea, tiene una falta de la isostenia, tiene una asinergia y tiene una adiadococinesia, lo cual puede valorarse por diferentes pruebas. Con respecto a la asinergia, se describe en el síndrome cerebeloso la gran asinergia y la pequeña asinergia. Las dos se llaman pequeña sinergia de Babinski y gran asinergia de Babinski. No la confundan con la marcha en estrella de Babinski, porque la pequeña y gran asinergia están en el síndrome cerebeloso y la marcha de Babinski o la marcha en estrella está en el síndrome vestibular. No se vayan a confundir por el nombre. La pequeña sinergia consiste en hacerle al paciente estas pruebas y ver qué ocurre, digamos. Normalmente cuando nosotros invertimos el tronco, podemos irnos hacia atrás sin caernos, por lo menos algún grado de movimiento, ¿no? El paciente cerebeloso, cuando le pedimos que él haga la inversión del tronco, él no hace la respuesta compensadora, que sería la flexión de las piernas y demás, para poder tener, digamos, una línea que le permita mantener de pie. Este paciente se va para atrás y se cae, ¿no? Pierde el equilibrio. La otra es el intento de arrodillarse, la prueba del arrodillamiento, que consiste en pedirle que se suba a una silla de rodillas. La pierna que está bien sube tranquilamente, pero la otra, la que tiene el síndrome cerebeloso, levanta exageradamente la rodilla y la golpea bruscamente en la silla, pudiendo hasta incluso lastimarse. La prueba de la flexión del tronco, otra prueba en donde, estando el paciente acostado, le vamos a pedir que doble los brazos e intente sentarse. Vamos a ver que cuando lo hace, él no puede flexionar el tronco sin flexionar el miembro lesionado. Y la prueba de la flexión de la pierna, que consiste con el paciente en decúbito dorsal, pedirle que toque el glúteo con el talón. El paciente lo toca porque acuérdense que tenía hipotonía, pero cuando le pedimos que haga la maniobra, es notorio que levanta en exceso la pierna y cae con brusquedad, digamos, por la falta de coordinación que tiene. Y después podemos tener síntomas generales como la cefalea, los vómitos, dependiendo algunas veces el vértigo no sistematizado, que aparece con cualquier posición, a diferencia del vértigo del cerebeloso, que aparece siempre cuando va hacia un lado. Hablamos de la astasia, que es la imposibilidad de mantenerse de posición normal de pie, el temblor de actitud, que es el que aparece cuando va a hacer el movimiento, las pulsiones, o sea, movimientos desatinados o muy largos o muy cortos, la hipotonía muscular, que lo vemos por las pruebas, puede ser la prueba, por ejemplo, de tratar de que el paciente toque con su talón la región isquiática, se acostaban de cúbito dorsal, flexionamos y un paciente hipotónico toca tranquilamente el isquion sin ningún esfuerzo. O pueden ser las pruebas como por ejemplo la de Stewart-Holmes, en donde ya les muestro enseguida cómo se hace, para determinar la hipotonía muscular. Y la catalepsia, que es que el paciente le ponemos en una posición el miembro y él queda en esa posición. O sea, no es que hace movimiento para volver a una posición más normal. La hipotonía, podemos, como les dije, ver, hacer la prueba de tono, entonces simplemente palpación de las masas musculares, y podemos hacer pruebas, ¿no? Una es la del balanceo de brazos. Entonces nos paramos, lo movemos por la cintura, y vamos a ver que el lado con lesión cerebelosa
va a excursionar más en el movimiento, el otro queda en el lugar. ¿Ah? Si hacemos los reflejos, probablemente sean reflejos pendulares. Sigue moviéndose después del estímulo, ¿no? Ya les dije que cuando observamos marcharle, vemos que va de un lado para otro, que tiene dismetría, que tiene la pequeña sinergia, la adiadococinesia, el temblor de intención, la descomposición del movimiento o braditeleocinesia, en donde el paciente va siendo cortado el movimiento, ¿no? Que es lo que vemos, lo vemos en conjunto, el paciente tiene dismetría, tiene asinergia, tiene descomposición del movimiento, entonces él todo lo hace cortado, ¿sí? Y en la medida de que se acerca al objetivo, el movimiento es más asimétrico, más asinérgico y más desatinado, o sea, más cerca o más lejos del objetivo. La gran asinergia de Babinski es la particularidad que tiene cuando observamos a estos pacientes, que en realidad van, les muestro esta imagen de acá, ellos caminan tirados hacia atrás y tienen que levantar exageradamente la pierna para dar el paso, y como están tirados hacia atrás, avanzan muy poquito. Avanzan lentamente, digamos, ¿no? Justamente porque exagera la flexión, lleva el pie hacia adelante, pero avanza muy poco por la posición que tiene el resto del cuerpo, del tronco. Esto uno lo ve. Si uno ve a un paciente caminando y dice, ah, este tiene una sinergia de Babinski, porque ya ven la posición, ven que por ahí va con algún movimiento involuntario, y ven que levanta exageradamente el pie, que va todo tirado hacia atrás. Estas son las pruebas de tono para ver, o pruebas de pasividad, pero que nos indican la hipotonía. La prueba de pasividad de André Thomas sería como la catalepsia, en donde le ponemos en una posición y queda ahí el brazo. Y la prueba de resistencia de Stewart-Olmes consiste en flexionarle el brazo al paciente, poner nuestra mano, pidiéndole que él haga fuerza para acercar su antebrazo al cuerpo, y cuando de golpe retiramos la mano, el paciente, como tiene hipotonía del tríceps, se le va la mano y golpea el hombro. O se golpea el hombro, la cara, ¿no? Esta prueba es una prueba que aparece en el síndrome cerebeloso y me indica hipotonía muscular. Otra cosa lo que tiene es el megalografismo. De la prueba de André Thomas. Sí. Yo leí en el Baré Califano que la de André Thomas es el que el examinador le balancea el tronco y ahí se mueven los brazos. Sí. Y el que usted mostró decía diferente, tipo como que se quedaba en la posición que le poníamos nosotros, el examinador sería. Yo no conocía esta otra, decimos, a ver qué te puso, esta prueba, donde le movés el tronco, esa como la de André Thomas. Lo voy a revisar, porque en realidad esta no la tenía por ese nombre. De todos modos, lo importante es que ustedes sepan cómo se hace. Si por ahí no se acuerdan el nombre propio, acuérdense siempre que lo que ustedes tienen que demostrar es que hay un aumento del movimiento del cuerpo, de la zona de que está afectada, digamos, que hay hipotonía, ¿no? Así que sí, voy a revisar el nombre, pero creo que en el Argente independientemente... No me equivoco, en el Argente lo vi. En el Argente. El Argente tiene algunos errores a veces, así que lo voy a revisar y después les paso los datos por foro. ¿Ah? Gracias, doctora. Otra cosa que vamos a encontrar en los pacientes cerebelosos es alteración en la palabra. Es como que hablan silabeando, les va saliendo la palabra de a poco, y eso se conoce como palabra escandida, como que va
va temblando en la medida que dice. Y puede aparecer un histano, ¿no? Podemos diferenciar dos síndromes, el síndrome vermiano, que sería el del paleocerebelo, y el síndrome hemicerebeloso, que es neocerebeloso, ¿no? Entonces el vermiano es generalmente bilateral, predomina lo estático, la retropulsión, o sea, las sinergias, hay disarte y hay distán. Trastorno para la bipedestación, que sería la amplitud de la base de sustentación, la posición, digamos, hiperextendida, y la pequeña y gran asinergia. En el síndrome hemicerebeloso, recuerden que acá las lesiones son homolaterales y predominan la hipotonía, la ataxia, o sea, las pruebas de índice de nariz. El paciente tiende a tener mayor movimiento pendular del miembro, del hemicuerpo afectado. Y bueno, la diferencia de que es va a ser muy extraño que sea bilateral, es hemicerebeloso. Junto con eso, recuerden las conexiones con los núcleos de la base, conexiones con la vía piramidal, conexiones con la vía sensitiva, conexiones con el tálamo. Puede haber conexiones con pares craneales, entonces puede haber otras lesiones asociadas. Y eso es todo lo que tengo para decir. Nosotros tenemos que saber hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, estos elementos que yo les mencioné son los elementos que forman parte de los hallazgos semiológicos en un síndrome cerebeloso. No le toqué para nada estudios complementarios, y lo único que el programa nos pedía era por lo menos una iniciación en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Así que bueno, lo que queda seguramente será tocado cuando den neurología el año que viene. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, yo tenía una consultita, si sería posible, el tema de los recuperatorios de cardiología, que son el 12, que queda cerca de los de la primera era, si habría la posibilidad de extenderlos un poco a que sea, por ejemplo, el 15 o el 16, para que no nos quedaran tan juntos a los que teníamos los dos recus. En realidad, profe, le queríamos preguntar por los dos, por primera y segunda, si se podían pasar un poquito las fechas. Miren, chicos, es una cuestión de la facultad por el hecho de que hay que cerrar las actas, o sea, hay que tener listas completas de alumnos que están regulares y no regulares. Y como ustedes se imaginarán, de los 300 y pico que son, cerca de 200 tienen que rendir cada parcial, porque hay un montón que han salido mal o que no se han presentado. Entonces se nos ponen en un apriete, digamos. Yo puedo intentar ver si se pueden correr, pero no se van a correr mucho tiempo, porque fíjense que el final está puesto para el día 7, entonces por lo menos 15 días antes tenemos que tener todas las notas terminadas. Ese es el principal inconveniente, y que nosotros somos 10 o 12 docentes para ustedes que van a rendir como 200 cada era. Sí, profe, pero también teníamos el miedo de que se nos juntaran los orales de tercera con los recuperatorios para los que tienen. ¿Y saben qué? Ustedes son estudiantes de medicina, si estudian 6 horas por día, seguramente van a tener al día sus cosas. 6 horas nomás. Todos los días hay que agarrar los libros, o sea, era 1 no es tanto problema porque no es tan larga, pero era 2 es larguísima, y esta era 3 es larguísima porque está todo lo de gastro y todo lo de neuro. Si ustedes tuvieran tiempo, si me piden tanto tiempo, puede ser que se reciban a los 50 años, no les va a quedar mucho tiempo para trabajar y después se van a tener que jubilar. Así que tienen que apurarse, es ahora o nunca. Yo voy a intentar pasar unos días, pero no puede ser mucho porque tenemos que terminar antes de las fechas, con tiempo suficiente para que se cargue en el sistema y toda esa parte, digamos, administrativa de del CIGEDU que
que nos exigen a nosotros. Sí, profe, De hecho, se entiende. Muchísimas gracias por la consideración. voy a intentar ver si podemos Gracias. alejar un poco, ¿saben? Gracias. Hasta Bueno, luego, profe. profe. Y Sí. una pregunta más acerca de los escritos. ¿No hay posibilidad de que los exámenes puedan ser solo orales? Por la plataforma, en realidad, y por lo que había pasado con los parcialitos, por si vuelve a pasar. Y si vuelve a pasar, ya veremos qué vamos a hacer. Ah, ok, gracias, profe. ¿Ah? Yo lo que les pido es que, esta es la última clase que yo tengo de ahora con ustedes, que si llega a ocurrir y que por un problema de conexión o luz o lo que fuera, no tienen internet, enseguida avisen al sistema. Entonces automáticamente el sistema me avisa a mí y ya de alguna manera se soluciona la cuestión. ¿Está? No esperen a que pasen 2 o 3 horas. Manden un mensaje, o sea, con los datos del teléfono o algo, para que estén informados de que tuvieron problemas. O ni bien puedan conectarse. ¿Ah? Porque eso pasó en los exámenes anteriores, que algunos dejaron para informar después al rato, y después al rato ya queda siempre cuanto más rápido ustedes informan, más rápido podemos considerar que realmente fue un problema y que vamos a solucionar. De hecho, en la última era creo que hubo algunos que tuvieron problemas y bueno, se les dio la opción de que rindan igual por las cuestiones relacionadas con la conectividad. Profe, ¿Sí? acá en mi pueblo hubo una situación un día en el cual cayó el internet, cayó Arnet, junto con personal al mediodía y volvió recién a las 9 de la noche. En un caso de que pase algo así, ¿cómo hacemos? Ojalá que no, Bueno, pero lo que te si queda, o sea, si no te queda, bueno, las situaciones así son comprendidas después. O sea, una vez que hay, informen y bueno, lo vamos a comprender, no somos malos en ese aspecto. Pero la gran mayoría corta la luz y vuelve en 1 o 2 horas. Corta el internet y se arregla en menos de una. O sea, son cosas transitorias para esas situaciones que son más complicadas. Se contemplan, no se preocupen. Convénzanos con el examen después. ¿Ah? Nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos. profe. Hasta luego.